Buenos días, soy Yolanda Ávila de la plataforma digital gasrenovable.com y hoy tenemos en nuestro espacio podcast a Lluís Inglada del Instituto Cerdà, que amablemente pues, va a compartir su tiempo con nosotros y nos va a hablar de la interesante labor que realizan en el instituto a raíz de su participación en un evento que se va a realizar en Valencia el día 11 de junio junto a la Fundación Repsol. La idea con este podcast es acercaros a lo interesante que resultaría asistir a este evento, tanto si sois de Valencia como si no sois de Valencia. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias, muchas gracias. Lo primero, agradecerte que compartas tu tiempo con nosotros y que, bueno, que hayas decidido participar en nuestra sección de entrevistas podcast. Al Y lo, contrario, un placer. y lo primero que te preguntaría es que te presentaras de la forma que tú más cómodo te sientas. Y una vez que te presentes, pues que nos cuentes a qué se dedica el Instituto Cerdà y sobre todo como director de gestión e innovación del territorio, pues qué funciones o tareas desempeñas dentro de la organización. Muy bien, gracias Yolanda. Bueno, y muchas gracias obviamente por invitarme, un placer y además tener la oportunidad pues, de hablar del Instituto Cerdà, pero también sobre todo de la cuestión que nos ocupa, que es los gases renovables y el biometano. Respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, el Instituto Cerdà somos una fundación privada e independiente. El año pasado justo hicimos 40 años, es decir, ya tenemos 40 años de historia. Y lo que nos dedicamos básicamente es a realizar proyectos, estudios, colaboraciones, trabajos en distintas áreas de conocimiento, de especialización, como puede ser, por ejemplo, el medio ambiente y la sostenibilidad, el desarrollo territorial y social. También nos dedicamos mucho a todo lo que es gestión de riesgos y crisis y finalmente añadiría también los temas de logística y movilidad, ¿no? Pero siempre lo hacemos desde una perspectiva contando siempre con el factor innovación, también el factor prospectiva, es decir, visión un poco a largo plazo, sostenibilidad y también colaboración, ¿no? Y bueno, un poco concretando un poco más, el Departamento de Gestión e Innovación del Territorio, que es el que yo dirijo dentro de la organización del Instituto Cerdà, lo que hacemos es sobre todo trabajos también en el mismo sentido de estudios, asesoramiento, acompañamiento a proyectos tanto para el sector público como para el sector privado respecto al territorio. Claro, el territorio es todo, no es todo, y por tanto, desde este punto de vista nos podríamos dedicar a casi todos los temas, porque todo pasa poco, mucho, casi todo pasa en el territorio, pero para concretar un poco, cuando trabajamos para el sector público, lo que hacemos más es ayudar al sector público a estudiar y planificar lo que son las actividades, el desarrollo, las dinámicas territoriales, ya sean pues, de tipo económico, industrial, comercial, ambiental, etcétera. Y cuando trabajamos para el sector privado, lo que hacemos, que es muy interesante, es ayudar a mejorar lo que podríamos resumir como el arraigo territorial de las empresas, especialmente de sus proyectos o sus instalaciones o sus actividades en el territorio, en el contexto social, territorial, local, de donde se desarrollan esas actividades, ¿no? Y, por tanto, facilitar, por ejemplo, procesos pues, de colaboración, de aceptación, de valoración, de legitimidad social de las actividades empresariales en el territorio, ¿no? Y eso conlleva pues, muchas cuestiones, algunas más técnicas, pero sobre todo desde esta visión de la convivencia y el valor compartido, ¿no? Lo que llamamos valor compartido con el entorno. Pues Luis, aprovechamos a los oyentes a que visiten vuestra página y que vean Sí. pues la variedad de Bien. acciones que realizáis, los tipos de servicios que ofrecéis y cómo aportáis valor. Desde aquí les animamos a que la visiten. ¿Qué Perfecto. relación une al Instituto Cerdà con Fundación Repsol? Sois los dos principales organizadores de este evento en Valencia. ¿Y cómo nace la colaboración para organizar este evento? Sí, a ver, nosotros con la Fundación, la verdad es que hemos tenido la suerte y la oportunidad de trabajar intensamente en proyectos diversos, pero yo diría que el proyecto más emblemático con el que hemos trabajado para la Fundación ha sido, y que guarda relación justamente con la jornada de biometano, por eso lo cito, es un proyecto que iniciamos ya en el año 2011, que fue diseñar e impulsar lo que era el primer fondo de emprendedores de Europa en el sector de la energía. Y eso fue un proyecto de la Fundación Repsol, es decir, facilitar el emprendimiento, las iniciativas de emprendimiento en el sector de la energía. Desde entonces, desde el año 2011,
se han apoyado a través de este fondo, de este proyecto, este programa de la Fundación Repsol que diseñamos conjuntamente, se han apoyado más de 80 startups, que todas ellas tienen como común denominador pues que aportan soluciones tecnológicas, innovación, etcétera, para los retos de la transición energética, ¿no? Este es el leitmotiv de los proyectos que se presentan y se acompañan en el Fondo de Emprendedores, ¿no? Por tanto, es un proyecto de gran dimensión y con mucha trascendencia. Y es interesante porque no hay ninguna duda que todo lo que es el desarrollo del biometano pues, constituye, al fin y al cabo, una de las tecnologías que nos debe ayudar justamente a responder al reto de la transición energética, transición ecológica, la sostenibilidad para tener un modelo, digamos, socioeconómico neutro en carbono, ¿no? Y por tanto tiene mucha vinculación. Es verdad que más allá es decir, en el marco de la jornada de biometano que se organiza en Valencia, bueno, que luego seguramente también podemos desarrollarlo más, pero es muy interesante justamente la idea de que cuando hablamos de fondo de emprendedores, es decir, de startups, de nuevas tecnologías, esto conlleva, como es el biometano, que tampoco no es que sea una nueva tecnología, pero su implantación, desarrollo, pues está avanzando a grandes ritmos. Pero es cierto que cuando hablamos de una tecnología, ya sea nueva o ya sea con un desarrollo importante, pues se produce un cierto, bueno, un gap o una brecha entre ese desarrollo, el ritmo de desarrollo de ese sector o esa tecnología y sus proyectos derivados, con lo que podríamos llamar el ritmo de la comprensión social, ¿no? Y por tanto es interesante considerar un poco ese paralelismo. Es decir, en el Instituto Cerdá hemos trabajado con la Fundación en el desarrollo del Fondo de Emprendedores, con una visión muy innovadora, muy de desarrollo de nueva tecnología, de proyectos de startups. Y una de esas tecnologías, insisto, como puede ser el biometano, pues necesita también un proceso de comprensión social, y en ese marco es donde también nosotros visualizamos que encaja perfectamente la jornada de Valencia. Luis, ¿para qué un Sí. evento de biometano en el entorno rural? Porque, bueno, ¿por qué concretamos tanto entorno rural? ¿Qué pasa? ¿Que el biometano en entorno urbano no existe? Es decir, ¿qué relación existe entre este gas renovable y el desarrollo rural? Sí, bueno, en el fondo es bastante sencillo de entender, pero sus, digamos, implicaciones tampoco no son tan simples, ¿no? Es decir, la relación entre los gases renovables como el biometano o el biogás y el entorno o el medio, el mundo rural, es muy intensa y es muy cercana. Es decir, intensa y cercana, las dos cosas. Los gases renovables, el biometano, lo que hacen es valorizar, es decir, convertir, para que se entienda, residuos orgánicos en un gas que, por tanto, es renovable porque se genera a partir de ese aprovechamiento de residuos. Una parte muy sustancial de estos residuos orgánicos para producir, por ejemplo, el biometano, provienen necesariamente del medio rural, ¿no? Por ejemplo, las direcciones ganaderas, estiércol, purines, gallinaza, o bien los restos vegetales, es decir, restos de poda, tallos, hojas de la actividad agrícola, restos de cosechas. Por tanto, la fracción más importante de residuos orgánicos viene del medio rural, de las actividades del medio rural. Es verdad que puede haber una parte que venga de entornos o ecosistemas más urbanos, como pueden ser pues, la fracción orgánica que se recoge en las ciudades, ¿no? Donde depositamos nosotros los residuos orgánicos cada día, ¿no? En un contenedor, o a veces también se valorizan para hacer biogás o biometano residuos de tipo más industrial, de los procesos industriales, como los lodos, etcétera, ¿no? Pero insisto que la mayor parte de ese residuo, recurso que se utiliza para generar gas renovable, lo encontramos en el medio rural y se produce en el medio rural, ¿no? Que son lo que hasta ahora considerábamos simplemente residuos, ¿no? Es por ello que las plantas de biometano lo que buscan son localizaciones cercanas a la generación de estos residuos, ¿no? Por tanto, se localizan cerca donde hay instalaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, es decir, donde hay esas actividades, ¿no? Por tanto, las plantas de biometano, tal como decía al principio, están relacionadas con el medio rural desde el punto de vista tanto de cadena de valor, es decir, entran en la cadena de valor de la actividad agraria, ¿no? Digamos, añadiendo una etapa más, que es gestión de un residuo y valorización de este residuo, y también
se relaciona con el medio rural por un tema geográfico, porque deben situarse en la cercanía de las actividades agrarias, ¿no? A partir de ahí, lo que pasa es que, y esto también forma parte de la respuesta a tu pregunta, de hecho es la parte más interesante, es que si las cosas se hacen bien, que generalmente se hacen bien, un proyecto de biometano, desde el punto de vista de la relación que preguntabas, pues genera aportaciones positivas en el entorno rural, ¿no? Por ejemplo, de entrada, por lo que hemos comentado, permite valorizar, es decir, dar valor a lo que hasta hace bien poco considerábamos residuos, ¿no? Y en ese marco, lo que hacen las plantas de biometano es justamente aportar una solución a un problema que antes tenían nuestros ganaderos, nuestros agricultores, que era la gestión y por tanto costes, logística, es decir, que conllevaba esos residuos, ¿no? Y que además esa gestión conllevaba también riesgos de generar impactos en el medio ambiente local, ¿no? Por otro lado, otro elemento de valor, de impacto que es importante es que, bueno, al fin y al cabo, esta valorización pues, puede suponer una fuente pues, de una solución, incluso una fuente de ingresos por la utilización de estos residuos, ¿no? Y además, en el fondo, lo que son las plantas de biometano pueden también formar parte de la actividad inversora de las empresas del sector primario, ¿no? Además, no olvidemos que cuando se produce biometano, se produce además un subproducto que es el digestato, que es como un residuo del proceso de generación del gas renovable, pero que ese residuo no es de hecho tampoco un residuo, también es un recurso porque se puede utilizar como fertilizante natural, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otros elementos de esta relación con el medio rural que son para nosotros clave, como primero, crea empleo local. Estamos hablando de un proyecto energético, cierto, pero que no es solo una infraestructura energética, sino que en el fondo las plantas de biometano son una instalación industrial. Y por tanto, en lo que es tanto el proceso de construcción como la operación y toda la logística que conlleva esa instalación industrial, que es la planta de biometano, pues estamos generando empleo, ¿no? Y además, ya por terminar, diría que, bueno, desde el punto de vista también de la relación entre biometano, gas renovable y desarrollo rural, pues estamos hablando de unos proyectos que van a ayudar al sector agroganadero a descarbonizarse, ¿no? Es decir, lo que era, por ejemplo, antes un estiércol, mal gestionado genera grandes emisiones. Si lo gestionamos adecuadamente con estas plantas, no solo lo aprovechamos, sino que evitamos aquellas emisiones que se estaban generando antiguamente cuando no se gestionaba bien. Y además no olvidemos que el combustible que vamos a producir, el gas, pues es un gas que se puede utilizar en los procesos de las actividades agropecuarias. Y se puede utilizar en maquinaria agrícola y otros consumos que puede tener, por ejemplo, una explotación ganadera, ¿no? Es decir, que hay una relación cercana con el medio rural, tanto desde el punto de vista de esa relación operativa que se establece, es decir, cadena de valor y localización cercana, como desde el punto de vista de los beneficios que supone una de estas plantas para toda la actividad del medio rural. Pues Luis, te tengo que dar toda la razón, decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. Aprovecho para comentar que estuvimos realizando entrevistas en la pasada edición de la Feria FIGAN, en Feria de Zaragoza, y tuvimos el placer de entrevistar al alcalde de Vencillón, que es un pueblo de 400 habitantes de Huesca. Y bueno, fue un placer escuchar a este señor porque tenía muy claro que él iba a hacer todo lo posible por salvar a su pueblo. La palabra es salvar porque es que tiene 400 habitantes y menguando. Y bueno, pues le han concedido la instalación de una planta de biometano y él explicaba los motivos por los que estaba a favor. Y de verdad, era un placer escucharle. Qué claras tenías las cosas. Es que las tenías clarísimas. Explicó por qué lo veía positivo, la forma en la que enriquecía a su territorio, a sus habitantes y coincidía en todo lo que tú nos acabas de exponer. Sí. Yo lo resumiría, perdón, Yolanda, lo resumiría en el sentido de decir, bueno, es como son unos proyectos que, por un lado, ayudan a ser más eficientes, eficaces las actividades existentes, por ejemplo, la actividad primaria, ganadera, agrícola, etcétera. Y por otro lado, son unos proyectos que no dejan de ser un proyecto económico, una instalación industrial, que por sí mismo ya genera también actividad económica, ¿no? Genera empleo, lo que comentábamos, genera servicios complementarios que hay que prestar a esta nueva instalación, etcétera, ¿no? Por tanto, reúne esas dos características. Fortalece
las actividades ya existentes, pero en sí mismo es una nueva actividad económica para el medio rural. Lo has dejado claro como el agua, Luis. Siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los gases renovables, Luis? ¿Por qué piensas que la población desconoce todo lo que le rodea? ¿Y qué puede hacerse para ponerle solución a esto? Bueno, en primer lugar, constatar lo que dices, es decir, es como una situación curiosa el hecho de la importancia de los gases renovables comparado con el bajo grado de conocimiento que tienen. Pero también es lógico porque estamos hablando, como comentamos antes, de una tecnología que está en desarrollo y, por tanto, pues bueno, tiene una parte de novedad desde el punto de vista de su desarrollo a gran escala, ¿no? Yo diría que hay muchas razones para decir que los gases renovables son importantes. Algunas ya las hemos mencionado cuando hemos hablado más del sector agroganadero, ¿no? Pero de forma un poco más general, recordar primero que estamos hablando de un gas renovable, por ejemplo, el biometano, que puede sustituir al gas natural y a otros combustibles que no son renovables y que son contaminantes. Es decir, hay un proceso de sustitución de un combustible no renovable y contaminante por un nuevo combustible asimilable que es renovable y es, por tanto, no contaminante. Permiten, por tanto, también los gases naturales reducir las emisiones de CO2 y avanzar, obviamente, hacia la economía neutra en carbono. En particular, si hablamos de ello, pues va a permitir descarbonizar sectores que son difícilmente electrificables y, por tanto, aquellos sectores que difícilmente pueden utilizar lo que es la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Por ejemplo, hay sectores que con la energía eléctrica renovable producida, por ejemplo, por fotovoltaicas y eólicas, pues no son viables esos sectores, utilizar esas fuentes energéticas, ¿no? Porque son muy intensivos en energía y, por ejemplo, hay algunos procesos industriales de sectores pues, como el cementero, por ejemplo, ¿no? Incluso transportes pesados, a los que la electrificación pues, es más compleja. Y en esos casos, el uso de los gases renovables es una buena medida para tener pues, un aporte energético eficaz, eficiente y competitivo, pero en el marco de lo que es el modelo de la descarbonización, ¿no? Y, por tanto, los gases renovables son tienen un papel complementario a todos los otros sistemas energéticos que también necesitamos, como la generación eléctrica a partir de fotovoltaica y eólica, que también los necesitamos, pero por tanto estamos generando un modelo energético pues, muy complementario y con distintas fuentes en función de los distintos usuarios, ¿no? Y las distintas necesidades, ¿no? Además, ya lo hemos dicho, los gases renovables pues, permiten aprovechar residuos, ¿vale? Y, por tanto, hacer realidad aquello que siempre mencionamos de la circularidad, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de proceso circular. Y, bueno, también lo que hemos comentado del aprovechamiento de subproductos en sus procesos, como es el digestato, que puede ser un fertilizante, que se utiliza como fertilizante. Además, los gases renovables es un modelo energético y de gestión energética y de inversión energética que permite modelos de producción y consumo local, que con otras tecnologías eso no es tan fácil, ¿no? Y al final no olvidemos que un gas renovable, porque esto igual no lo hemos mencionado todavía, pero que es un gas que se produce de esta forma que hemos comentado y se puede inyectar directamente a la red y se puede utilizar en instalaciones, equipos, maquinarias sin hacer grandes adaptaciones técnicas, ¿no? Por tanto, tienen muchas ventajas. Entonces, me preguntabas también por qué la población los desconoce. Bueno, yo diría porque, aunque la tecnología no es nueva, es decir, los procesos anaeróbicos pues ya se hacían, pero sí que su desarrollo, su aplicación, su impulso a gran escala, sus mejoras tecnológicas, pues están empezando más recientemente y están haciendo que se desarrolle pues a un ritmo más acelerado. Eso es lo que contrasta con el desconocimiento social que comentábamos. Es obvio que es una tecnología que involucra procesos técnicos que son complejos, que no son fáciles de comprender, no son fáciles de explicar en el fondo para que el gran público pues, se familiarice con ellos. Además, es verdad que cuando hablamos de energía, de renovables, pues seguramente la sociedad en general pues, pone el foco más en las renovables como son la eólica y la fotovoltaica y esas otras tecnologías pues no son tan conocidas, no se tienen tan en cuenta en el mapa mental de las personas, ¿no? Luego también seguramente juega un papel ahí también la confusión con el gas convencional, con el gas natural, con el gas de origen fósil.
Y por tanto, bueno, eso también puede generar un cierto desconcierto o incomprensión, ¿no? Y luego, otro elemento que también es importante, y sobre todo cuando hablamos de la relación con el medio rural. Es decir, nuestra población es especialmente urbana. La población de este país es especialmente urbana. Y por tanto, es verdad que cuando hablamos de conocimiento social, y con ese perfil de población especialmente urbana, pues bueno, es cierto que, por tanto, la mayor parte de la población no está seguramente suficientemente familiarizada con las situaciones que se viven en el medio rural, con sus actores, con sus retos, con sus dificultades, con sus actividades económicas. Y esto, pues, siendo el biometano, como hemos dicho, una tecnología muy cercana al medio rural, pues eso igual también hace que esté alejada de lo que es la percepción de la mayor parte de la población, que, como decíamos, pues es mayoritariamente urbana, ¿no? Bueno, básicamente yo diría que son estas cuestiones. Además, seguramente tampoco todavía no ha habido una presencia mediática tan importante como otras tecnologías, otros ámbitos o sectores energéticos, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer ante todo ello pues es divulgar, comunicación clara, pues bueno, las técnicas de comunicación que además tú conoces muy bien, pues explicar bien el por qué es muy importante, por qué hay que hacer esto, por qué se necesita tanto a nivel global como a nivel local, ¿no? Cómo funcionan, o cómo son de una forma pues clara, pedagógica, con transparencia, ¿no? Explicar muy bien la necesidad global y el encaje local y también ese aporte de valor al mundo local. Bueno, es una tarea que hay que hacer picando piedra, pero, pero necesaria para poner el conocimiento a la altura de la importancia que tiene este sector de actividad que es el biometano. Coincido plenamente contigo, Luis, y voy a hacer mías tus palabras, como si las hubiera dicho yo, porque ¿No tenéis trabajo es que como precisamente expertas? sí, uno de los objetivos que tenemos en gasrenovable.com es acercar todo lo que rodea a los gases renovables, a la descarbonización, la transición energética, al público en general. Intentamos que nuestros contenidos los pueda entender cualquier persona, sin tecnicismos y de forma muy práctica, con ejemplos, porque bueno, espacios especializados desde ingenierías, pues ya hay suficientes. Y bueno, por mi experiencia, el público en general ese tipo de contenidos no los consume porque no entiende prácticamente, como no es un tema que tampoco te ataña directamente. Entonces me ha gustado muchísimo la forma en la que lo has enfocado. Desde tu experiencia, Luis, ¿cómo están encajando en el territorio rural los proyectos de biogás y de biometano? Desde el punto de vista de la aceptación social, que tanto se está escuchando ahora, la licencia social, la aceptación social, ¿qué está pasando con ese rechazo hacia Sí, los proyectos de renovables? sí, no, bueno, la pregunta es muy pertinente. Yo, en primer lugar, lo que recordaría es que hoy vivimos en un contexto social, mediático, etcétera, 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 no me voy a extender en ello, pero es un contexto que hace que cualquier proyecto, o casi, pero lo digo así, cualquier proyecto que se realiza en el territorio, está expuesto como mínimo, digamos, a la observación, al escrutinio, a la exigencia social, obviamente, y que todo ello puede derivar fácilmente en una cierta relación pues, conflictiva, de fricción, etcétera. Es decir, obviamente infraestructuras, instalaciones industriales, pues, pero también otros proyectos, a veces incluso equipamientos públicos, proyectos inmobiliarios de todo tipo, incluso de vivienda. Y hay casos, la verdad, muy sorprendentes bueno, un poco que abonan esto que estoy comentando, y es que hay que ser hoy muy, muy, muy sensible y tener muy en cuenta el entorno social a la hora de hacer un proyecto, sea del tipo que sea, ¿no? Y estas situaciones es verdad que afectan muy, muy especialmente a los proyectos de energía renovable en general, ¿no? Y todas estas situaciones lo que hacen es, como decía, pues derivar a veces en oposición local de los actores locales, a, que bueno, básicamente se explican por una percepción que pueden tener esos agentes de que pues, un proyecto pues, puede alterar su modo de vida, no genera beneficios y pues, en cambio pues, puede producir impactos o riesgos, entre otras motivaciones que a veces hay de tipo también ideológico que pueden afectar este debate, ¿no? Pero bueno, sí que el contexto es ese que comentaba, es decir, hoy cualquier proyecto está expuesto a una exigencia social, a un escrutinio social importante y a veces, y
no de forma poco frecuente, pues en una oposición, un conflicto, una fricción, ¿no? De ese marco que estoy comentando, pues las plantas de biometano no están a salvo, no se libran de eso, ¿no? Es verdad que una planta de biometano respecto a lo que puede ser una renovable clásica, para que se entienda, clásica en el sentido, bueno, una eólica o una fotovoltaica, sí que tiene unas diferencias interesantes desde el punto de vista de la relación que establece con el entorno y de esta percepción social. Por un lado, algunas ya las hemos dicho en el fondo, ¿eh? Es decir, una planta de biometano pues seguramente es más intensiva en generación de empleo que una planta fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Y además una planta de biometano está más cercana, lo hemos comentado también antes, a lo que es un proyecto industrial que una planta también, por ejemplo, fotovoltaica, ¿no? Y además es cierto también que una planta de biometano, también lo hemos comentado, tiene una vinculación mucho más directa con el entorno local, rural, con los actores, con los agentes, con las actividades económicas, con los empresarios, los agricultores, ganaderos, ¿no? Aporta soluciones al sector, todo lo que hemos comentado, ¿no? Y valorizan un recurso. Por lo tanto, el modelo de relación que establece una planta de biometano con ese entorno es distinto al que establece una planta fotovoltaica, ¿vale? Pero también es verdad que hay algunos elementos también diferenciales respecto a otros proyectos de infraestructura que, bueno, que pueden generar una cierta incomprensión o perjuicio que hay que gestionar, ¿no? Y que no son tan positivos como los que comentaba. En primer lugar, el que me has preguntado tú antes, Yolanda, el hecho del conocimiento. La población está más familiarizada en una planta fotovoltaica, aunque también el conocimiento, cuando trabajas en casos específicos de proyectos fotovoltaicos, pues ves que también hay un gran desconocimiento y unos prejuicios importantes, ¿no? Pero en el biometano todavía el conocimiento es menor. Por tanto, la incomprensión del entorno respecto al proyecto de biometano se ve alimentada por esa falta de conocimiento. Luego también hay un tema importante en el biometano, que ha pasado también con otras tecnologías como la fotovoltaica misma, con la eólica en su momento, incluso con el hidrógeno verde. Y es que ese desarrollo de las tecnologías tan rápido genera una percepción de la población pues de una avalancha de proyectos o una burbuja del sector, ¿no? Hay esos conceptos, ¿no? Y eso también contamina la percepción y el debate local. Luego, una planta de biometano, yo diría que lleva inherente el miedo, el prejuicio a ciertos impactos negativos que puede generar respecto a la convivencia con el entorno. Por el más claro, la percepción que hay de que una planta de biometano pues, va a generar olores, mal olor. Cuando esto sabemos hoy que las tecnologías disponibles permiten evitar completamente este elemento. Pero es cierto que históricamente pues, las plantas seguramente no habían tecnologías tan modernas o tan buenas y por tanto sí que históricamente la gestión de las direcciones ganaderas, por ejemplo, pues generaba olores, pero en un proceso controlado y tecnológicamente avanzado como una planta de biometano, eso se evita, ¿no? Y luego también no olvidemos un elemento que también puede ayudar a entender las dificultades a veces de aceptación social de estas plantas, y es que cuando hablamos de gas, pues se genera a veces un miedo infundado a lo que puede ser el riesgo de una explosión. Ahí otra vez la falta de conocimiento es un elemento muy determinante, ¿no? No tiene nada que ver el biometano con el gas tradicional y desde el punto de vista del riesgo de explosiones o de los riesgos asociados, ¿no? Luego hay otros elementos que también hay que tener en cuenta cuando se hace una planta de biometano, obviamente la localización, dónde lo ponemos, el dimensionamiento. Hay un elemento también relacionado con todo ello, que es el tráfico de camiones. Es verdad que una planta de biometano, a diferencia de otras plantas energéticas, como vuelvo a poner el mismo ejemplo de las fotovoltaicas, pues una planta de biometano genera tráfico de camiones. Hay una logística asociada, que también es positiva, como decíamos antes, desde el punto de vista de actividad económica, pero bueno, genera un tráfico de camiones al fin y al cabo, ¿no? Por tanto, la localización de la planta, que se haga bien hecha, que tenga unos accesos pues, bien dimensionados, pues es muy importante, ¿no? Bueno, al fin y al cabo lo que hay que hacer es los proyectos bien hechos, con las mejores tecnologías disponibles, que es lo que están haciendo las empresas actualmente, bien dimensionadas, bien localizadas, pero también es tan importante que el proyecto sea bueno, que los proyectos son buenos, se están haciendo bien, como que el proceso sea
también positivo. Es decir, primero, que la empresa conozca bien cómo es el entorno donde quiere hacer un proyecto, ¿no? Cómo son sus personas, cómo son sus instituciones, sus entidades, ¿no? Cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades, los proyectos que hay en ese territorio, un poco el contexto, incluso el contexto histórico, la base social y económica. Es decir, entender bien cómo es el entorno y luego, como sabéis también perfectamente vosotras, pues hacer un proceso de escucha activa, de diálogo con los agentes, de abrir el proyecto, de explicarlo, de incluso estar abierto, estar receptivo a propuestas, a soluciones. Es decir, hacer todo un proceso de diálogo con el entorno, al fin y al cabo, para conseguir un proyecto todavía mejor. Es decir, puede ser un proyecto tecnológicamente perfecto, pero hay que darle también esa parte de la perfección, digamos, esa parte social en su perfección, en el sentido pues del proceso de relación de conocimiento del entorno donde se va a ubicar esa planta, porque al fin y al cabo ese entorno van a ser tus vecinos a partir de ahora, ¿no? Como empresa que vas a explotar, a construir y explotar una infraestructura, ¿no? Por lo tanto, eso es clave. Bueno, yo diría que es una cuestión a la que las empresas hoy en día cada vez más son sensibles y de hecho, bueno, yo diría que también están como uno de los objetivos también de la jornada. Pues Luis, nos has dado una respuesta completísima, magnífica. Te vuelvo a decir que voy a hacer tus palabras mías, las voy a utilizar en más de una ocasión, te citaré textualmente y haré referencia a esta entrevista. Y Bueno, fíjate, si en relación a este tema que estamos hablando de la aceptación social, casualmente este miércoles estuve en un webinar que organizó UNEF y que sí. impartió Mediación Verde y que iba sobre esto, ¿no? Sobre cómo trabajar la aceptación social en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Y yo no dejaba de pensar en la ventana de Overton. ¿No sabes si la conoces? Sí, Bueno, pues me venía sí. muchísimo a la cabeza y creo que lo que está ocurriendo con las energías renovables pues está muy relacionado. Y fíjate que yo creo que es positivo todo esto que está ocurriendo, porque transformar el temor, la desinformación y el rechazo en confianza y compromiso, aparte de un reto apasionante, de ahí todo lo que surge es sólido y enriquecedor, seguro. Y creo que va a ser muy positivo. Sí. Lo que derive de ahí, desde mi punto de vista, soy de las personas que siempre ve el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Creo que lo que está ocurriendo se puede positivar y se puede utilizar como una herramienta para impulsar y consolidar los proyectos renovables en entornos Sí. rurales. Sí, a mí me gusta siempre decir una cosa además ahí, que dentro de lo que comentabas de ese marco de la ventana de Overton, pero que en el sentido siguiente, es decir, hay que ser muy exigentes con las empresas que hacen estos proyectos y la sociedad cada vez lo es más de exigente con los proyectos, con el comportamiento de las empresas, etcétera. Pero no olvidemos una cosa importante y es que tenemos un reto colectivo, que es el reto de la descarbonización y hacer frente al cambio climático. Parte de otros retos ya, pues, sociales, económicos, etcétera, pero ahora tenemos también ese reto añadido, ¿no? Para dar respuesta a ese reto, las responsabilidades son colectivas también. Es decir, las empresas, hay que ser muy exigentes con las empresas y en este sentido nosotros creemos que las empresas han hecho un cambio y han hecho una evolución. Hemos pasado de una empresa pues, bueno, que prefería encerrarse en sí misma, no relacionarse con el entorno, era recelosa con el entorno, no asumir riesgos y tener pues digamos, seguramente una forma de actuación alejada de lo que era la sensibilidad social. Históricamente hemos pasado a una empresa que esto lo está integrando como, digamos, incluso como un sistema de gestión equiparable pues a lo que puede ser la actividad financiera, técnica, tecnológica, etcétera, de la empresa, ¿no? Como un elemento más de la propia empresa. Pero lo que decía antes, hay que pensar que también todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que asumir también un cambio de comportamiento si queremos dar respuesta a ese reto colectivo. Y me refiero, por ejemplo, también pues, a las instituciones, a las administraciones locales, me refiero incluso a los medios de comunicación, a las entidades, porque para dar respuesta al reto de la descarbonización tenemos que hacer sí o sí proyectos energéticos, por ejemplo, ¿no? Además de muchas otras cosas, obviamente. Sí, Y para Luis, hacer esos proyectos todos tenemos que contribuir y tener nuestro papel.
Sí, como a mí me gusta decir, que hablamos mucho de transición energética, pero no de transición social y de pensamiento, que va Correcto, íntimamente claro. ligada. Diría que Sí, sí. primero, exacto, hay que hacer una transición social y de manera de pensar, y a raíz de ella, pues vendrá la energética también. Bueno, Luis, ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué les dirías a los oyentes que escuchen esta entrevista para que se animen a asistir a este evento al que vamos a ir tú y yo también? Bueno, bueno, mira, de entrada lo que les diría es que vuelvan a escuchar la entrevista porque creo esta y otras que sé que estáis haciendo o que todavía tenéis que hacer, que las escuchen porque creo que en las preguntas que nos hacéis, pues justamente se dan muchas respuestas luego bueno, que justifican el interés pues respecto al biogás y al biometano, por ejemplo, ¿no? Y yo diría que un poco en las respuestas ya lo hemos ido desgranando. Yo lo resumiría diciendo un poco lo que comentaba, la generalidad en el sentido de tenemos un reto que es descomunal, que es descarbonizar nuestra economía, hacer frente al cambio climático. Esto es un reto colectivo. Por lo que decía las responsabilidades, tenemos que todos tener la responsabilidad de asumir nuestro papel ahí, es decir, una empresa hacer un proyecto bien hecho, una administración a dar una licencia adecuada, etcétera. Un medio de comunicación, pues explicar, divulgar y explicar pues los proyectos de la forma más objetiva posible. Una entidad ecologista, perdón, pues obviamente defender los intereses ambientales, pero tener también digamos, una posición racional y abierta a escuchar y a llegar a acuerdos, etcétera. Y por poner para un poco para contestar tu pregunta, y una persona del público en general, pues estar informado también o estar informada de lo que pase. Por tanto, por ejemplo, asistiendo a un evento como el del día 11 en Valencia, ¿no? Yo creo que en ese evento hay una parte muy interesante, más de explicar cómo es, el porqué del biometano, cómo es tecnológicamente, las empresas, el sector, y hay otra parte que justamente va muy relacionada con el papel del biometano en el desarrollo rural, ¿no? Por tanto, son dos visiones muy complementarias, obviamente, las dos muy interesantes y que dan al evento pues un perfil muy, muy completo para entender el papel que tiene que jugar el biometano en la descarbonización. Pues Luis, nada más que decir, salvo que ha sido verdaderamente un placer escucharte, y no lo digo por decir. Creo que has hecho unas aportaciones magníficas, muy interesantes. Eh, Me reitero, las voy a utilizar, las voy a saborear de poco a poco y las voy a utilizar Bueno, en los contenidos que, en serio, te lo digo, que bueno, es una de las entrevistas en las que has hecho unas especificaciones muy interesantes que creo que al público en general les va a resultar de mucho interés. bueno, pues muchas gracias. Agradecerte que hayas compartido tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Y bueno, solo me queda Bueno, que nos vemos el día 11 que está ya a la sí, vuelta de la esquina. nos vemos, sí, sí, estamos allí. Sí. Oye, Disfrutaremos juntos. sí, no, Yolanda, muchísimas gracias. La verdad es que hacéis un trabajo también estupendo de divulgación y que es necesario. Y bueno, también muchas gracias por vuestra atención y bueno, primero por invitarme la oportunidad de charlar contigo. Ah, y nos vemos, sí, nos vemos en Valencia y bueno, ya charlaremos allí. Claro que sí. Pasaremos una jornada muy, muy amena. Ya verás. Muy bien, Bueno, un saludo, Luis. gracias. Hasta Muchas gracias, pronto. Yolanda. Hasta luego. Gracias.